Bien, vamos a hablar de un tema muy delicado. Vamos a hablar de lo que es precisamente uno de los crímenes más atroces que me ha tocado cronicar, que me ha tocado hablar, que me ha tocado exponer. Ha salido a la luz que Israel disparó a civiles hambrientos que buscaban comida en Gaza. Y esto no más allá de las noticias, porque siempre sé que está el que justifica lo injustificable, y esto lo hemos visto en redes sociales, donde incluso referentes han dicho que un niño palestino, por el simple hecho de ser palestino, aunque sea un niño, ya es el enemigo. Prefiero no opinar en ese punto prefiero que Dios se encargue de cada alma, incluida la mía, pero sí me interesa cómo los medios internacionales intentan manejar este tema. La semana pasada se demostró cómo toda la maquinaria mediática intenta silenciar los informes sobre las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. Y esto no es, antes que venga alguien a tildarme de antisemita, esto no es una cuestión contra tal o cual credo, tampoco es una cuestión a favor de tal o cual Estado, régimen o grupo terrorista. Lo que está mal, está mal. Y así como no hemos cansado de denunciar el terrorismo de Hamas, también denunciamos quiénes son los que empezaron financiando este grupo terrorista. También denunciamos cuando se comete cualquier tipo de delito, cualquier institución gubernamental, lo haga China sobre Hong Kong o lo haga Israel sobre Gaza o lo haga Inglaterra sobre las Malvinas, lo haga quien lo haga. Entonces, ahora sale a la luz un ataque totalmente depravado y fuera de control que es inocultable, a tal punto que yo tuve acceso a esa carta que firman más de 1000 soldados israelitas tomando distancia de los bombardeos que se dieron en Gaza, diciendo que la guerra en Gaza es simplemente una operación política por parte de Netanyahu. Ahora los soldados israelíes que han tomado distancia de este bombardeo, que saben que está mal lo que está sucediendo, los propios soldados israelitas, ellos también son nazis, antisemitas, judiofóbicos, como no han sabido decir. Un soldado de Israel que está denunciando el abuso de poder que hay por parte de las autoridades y que todo es una operación política, ellos también forman parte de las SS. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, acá estamos viendo cómo la prensa internacional intenta tapar lo que es finalmente una guerra de aniquilación de Netanyahu. Ni siquiera de Israel, es una guerra de aniquilación de Netanyahu, con nombre y apellido. Benjamín Netanyahu. Jeremy Scott, miembro del Dropside News, fue uno de los primeros en criticar cuando salió a la luz ese video que se ha viralizado lamentablemente, o quizás, digo, lamentablemente el suceso, porque está bien que las cosas malas se viralicen, donde se veía a los palestinos hambrientos yendo a buscar comida y cómo se desata esa ola de tiroteo sobre los pobres. Hay un informe oficial que se presenta en torno a Israel que estaba disparando contra civiles hacinados en los corredores vallados mientras esperaban la ayuda alimentaria que Israel mismo cortó. Una ayuda alimentaria que venía de Estados Unidos, por cierto. Ahí van a entender por qué la distancia de Donald Trump con Netanyahu en los últimos meses. El Irish Times
informó que un ataque israelí en Rafah, cerca de un punto de distribución de ayuda, mató al menos 31 personas. ¿Me van a decir que ahora el Irish Times es un medio nacional socialista? Reuters, ¿me van a decir que Reuters es un centro de información nacional socialista? Informó sobre los asesinatos junto con la negación rutinaria de Israel, que obviamente nunca quiso asumir su responsabilidad. El 2 de junio llegaron informes de un segundo ataque israelí contra personas que buscaban ayuda alimentaria, donde 3 personas murieron, más de 35 heridas. ¿Y cómo van a justificar esto? Los informes recibidos nos están exponiendo lo que es Netanyahu. Pareciera que aquellos relatos medievales sobre cierta religión que usaba a los niños en sus sacrificios, son relatos medievales, donde se decía que ciertamente había un credo que sacrificaba niños. No sé si han escuchado hablar de esto alguna vez. De hecho, hace poco hubo una acusación similar en ciertos túneles de Nueva York o en ciertos casos de pizzas que se entregaban a ciertas islas. Pero pareciera que hay como un retorno a ese relato. Netanyahu ya tiene una acusación en la Corte Penal Internacional precisamente por los crímenes cometidos. Y a mí lo que me sorprende es cómo la prensa internacional, sobre todo la británica, intentan tapar esto. ¿Por qué no se habla, por ejemplo, del permiso que otorgó Netanyahu para el financiamiento de Hamas por medio de Qatar? Digo, si vamos a hablar, insisto, lo más fácil es sentirse ofendido creyendo que esto es un discurso antisemita. Lo difícil es decir, acá hay un Estado beligerante cometiendo crímenes de guerra con un responsable político a su cabeza. Lo haga quien lo haga, porque así también hemos presentado informes sobre lo que ha sido, por ejemplo, el golpe de Estado que se dio en Birmania, que casi nadie habló del tema. Pareciera que eso tenía que pasar desapercibido. Hasta el comentarista Piers Morgan, que se dedicó históricamente a tratar de encubrir los crímenes de guerra, Piers Morgan, uno de los comentaristas más conocidos en el mundo, que siempre intentó justificar los crímenes de Israel diciendo, si cuestionas lo que hace Israel, es porque estás apoyando a Hamas. Porque ahora Morgan se ha horrorizado con los videos que se han viralizado. Ahora a Morgan lo están tratando de antisemita. O sea, el que se dedicó a tratar de pro-terrorista a lo que cuestiona Israel, porque ahora se horroriza por lo que hace Israel, hasta el mismo estilado antisemita. O sea, un defensor histórico del sionismo es tildado ahora de antisemita, porque le queda esa cuota de humanidad de decir, che, esto está mal. Y esto no implica salir a apoyar a Hamas, que son igual o peores, pero esto está mal. Y por cierto, acá hay una noticia que se difundió en Voto Católico de que los túneles bajo una sinagoga, de lo que fue en aquel momento un escándalo internacional que obviamente la prensa obviamente volvió a tapar. Porque si esto hubiese sido de un sacerdote católico pederasta, al día de hoy no lo recuerdan. Y está bien en eso. Yo, al contrario, yo lo que digo es, cuando se sabe de un sacerdote que está probadamente condenado por abuso y ha habido un debido proceso,
Yo he sido de los primeros en salir a condenarlo mediáticamente. Pero insisto, cuando es del otro lado, se tapa. Entonces, acá estamos viendo que hay una censura como se dio, igual que en China, un régimen comunista ateo, cuando impedían el ingreso de los veedores internacionales a los laboratorios de Wuhan. Lo mismo se está censurando ahora el ingreso a muchos periodistas internacionales a la frontera de Gaza. No cualquiera puede acceder allí. Incluso los periodistas que ingresaron, hubo periodistas que fueron acribillados y se decía es que pertenecían a Hamas, pero nunca se demostró el vínculo. Entonces, este es un problema serio. Es un problema serio. Ya hasta los propios defensores del régimen tuvieron que reconocer la matanza de niños. El caso concreto es Piers Morgan. Es el caso más concreto. Bien. Estamos hablando de que 1.400 trabajadores sanitarios, incluidos médicos, incluidos pediatras, también fueron atacados y asesinados deliberadamente en Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel. Sí. Hasta los médicos sanitarios que van a proteger, no solamente alimentar, a curar a los niños, son atacados. Observar los crímenes de guerra ahora nos vuelve antisemitas. Simplemente cuestionar el asesinato de menores nos vuelve miembros del nacionalsocialismo. Informar sobre el asesinato de civiles ahora nos hace a todos odiadores seriales. Hoy básicamente porque decimos que está mal una acción de guerra, nos convierte en el enemigo público. Pero sin embargo no somos nosotros los que está matando gente inocente en una frontera. Y sin embargo a nosotros sí se nos está acribillando mediáticamente, se nos está censurando, se nos está persiguiendo. A veces de forma más abierta, a veces de forma más sutil, pero los ataques están. El 3 de junio, el periodista israelí del diario Axios, Barak Ravid, documentó otro caso en el que Israel mató a civiles desesperados para ayuda alimentaria. O sea, un periodista judío que vive en Israel está denunciando que su Estado aniquiló a personas desesperadas por ayuda alimentaria. Eso también lo vuelve nacionalsocialista, antisemita, defensor de los discursos de odio, pro-terrorista. La Cruz Roja, lejos está de ser un parámetro de catolicismo actualmente, contabiliza ya más de 200 víctimas inocentes acribilladas sin razón alguna. Teníamos el video de unos soldados para hacer una revelación de género y hicieron estallar un edificio, nada más que para hacer esta revelación de que si era varón o nena la mujer de uno de los soldados. O sea. Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que su hospital de campaña en Rafa había recibido 184 heridos y añadió que 19 de ellos habían fallecido al llegar y 8 murieron a causa de sus heridas poco después. Reuters añadió que el portavoz del gobierno israelí, David Menzer, negó que hubiera habido ataque a civiles. Tenemos el cadáver de un civil con una bala que proviene de un fusil de Israel, pero nos dicen que no se atacó a un civil.
Y esto está siendo controlado en la prensa internacional. Entonces, hay una cosa muy obscena acá, que es el siguiente. Las fuerzas de defensa de Israel habían publicado imágenes de drones donde se culpaba a los hombres armados de Hamas por los asesinatos en el sitio de Rafa. Esto empezó a buscar que muchos periodistas dijesen, bueno, ¿y cuál es la verdad? Bueno, ¿cuál era la verdad? Que el video que presentaron las fuerzas de defensa de Israel culpando a los terroristas no estaba filmado en Rafa, estaba filmado en Khan Younis, en otro sitio. Entonces, tenemos que empezar a ver que, por ejemplo, que el grupo de ISIS está patrocinado por Netanyahu. Según los últimos informes, el responsable del fondo no es Hamas, sino un grupo terrorista vinculado a ISIS que ha sido armado y financiado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y esta afirmación no la hace el grupo terrorista de Hamas, sino el ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman. Entonces, el informe del INET del 5 de junio decía que la oficina del primer ministro no negó la afirmación. Avigdor Lieberman acusó el jueves al primer ministro de Benjamín Netanyahu de suministrar armas a milicias armadas en Gaza con vínculos con ISIS, mientras nuevos informes plantean preguntas sobre la coordinación de Israel y facciones emergentes no pertenecientes a Hamas en el enclave. Esta noticia de hecho salió hasta en el Times of Israel. Las últimas cifras estiman que más o menos 54.000 personas han sido asesinadas por Israel desde el 7 de octubre de 2023. Algunas llegan a decir que hay más de 200.000. Sin considerar acá las hambrunas deliberadas o las muertes a causa de que se ha cortado el suministro de agua o el permiso para trasladar a médicos que puedan prestar atención sanitaria mínima. Saquen ustedes sus conclusiones. Quiero que me digan, ¿uno se vuelve un antisemita por denunciar esto? Como nos han clasificado siempre nosotros. ¿Cuántas veces nos han dicho lo mismo? ¿Cuántas veces nos habrán dicho lo mismo a nosotros? Tenemos que resistir.